Hola chicos, en este video vamos a practicar los verbos oír y escuchar con una historia divertida y fácil. En esta historia voy a un concierto con mi abuela, pero vas a ver que yo no soy tan fiestera como ella. Si quieres aprender un poco más, puedes ver todas nuestras historias en nuestra página web, donde vas a encontrar la transcripción, explicaciones y extra tips. Es totalmente gratis. ¿Listo? ¡Vamos! Hoy es lunes y estoy en Barranquilla con mi familia. Estoy en mi habitación, pero oigo música a un volumen muy alto. El sonido viene de la habitación de mi abuela Sonia. Camino a su habitación y abro la puerta. Abuela, ¿qué escuchas?, pregunto yo. Pero ella no me oye. La música está muy alta. Yo le toco el hombro y pregunto otra vez. Abuela, ¿qué escuchas? Mi abuela grita. Escucho a Celia Cruz. Es mi cantante favorita. Me encanta. Escuchamos la canción juntas. La verdad, a mí también me gusta mucho esta cantante. Mi abuela me dice: Celia Cruz viene a Barranquilla para un concierto. ¿Vamos? Claro que sí, digo yo. Compramos las entradas y vamos al concierto. Ahora estamos en el concierto. El estadio está lleno y todos escuchan la música de Celia Cruz. Pero hay un problema. Estamos muy lejos de la tarima. Yo escucho la música perfectamente, pero mi abuela no oye bien. Mi abuela me dice: Paula, no oigo nada. ¿Nos acercamos un poco? Entonces, caminamos un poco más hacia el centro. Ahora yo escucho los instrumentos y la guitarra con mucha claridad. Todos están bailando y pregunto a mi abuela: ¿oyes mejor ahora? Ella me dice: puedo oír un poco de ruido, pero todavía no
escucho la letra de la canción. Sus oídos no funcionan bien. Finalmente, caminamos hasta el frente, muy cerca de la tarima. Estamos justo al lado de los parlantes grandes. Ahora, la música está muy fuerte y yo no puedo oír nada. Mi cuerpo está vibrando y me duelen los oídos. Pero miro a mi abuela. Ella tiene una sonrisa gigante. Por fin, dice ella. Ahora sí. Oigo todo perfectamente. Ella escucha sus canciones favoritas. Canta con mucha emoción y baila toda la noche. Después del concierto, vamos a casa. Mi abuela me dice, me encantó ese concierto. ¿A ti te gustó el concierto? Pero ahora yo no oigo bien. Mis oídos están a explotar. Mi abuela dice, ahora sabes cómo escucho yo todos los días. Si quieres ver y escuchar más español, tenemos muchas historias en nuestro canal. ¡Chao!